Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo sobre tendencias de política educativa en América Latina, organizado por el IPI-UNESCO, Oficina para América Latina y el Caribe, en el marco del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, conocido como CITIAL. Mi nombre es Bianca Gentineta Delfino, soy asistente técnica del área de gestión y movilización de conocimientos del IPI-UNESCO y hoy tengo la inmensa alegría de poder dar apertura a este ciclo, que es el primero de 3 encuentros, organizado a propósito del 20º aniversario de CITIAL. Yo imagino que muchos y muchas de los que estamos acá conocen CITIAL, pero para quienes aún no lo conozcan, CITIAL es un observatorio en línea de políticas cuyo propósito es fomentar una mayor comprensión sobre los sistemas educativos de nuestra región mediante la sistematización, el análisis, la producción y la difusión de conocimientos. Ya hace más de 20 años que desde el IP UNESCO venimos trabajando en este proyecto, que es un proyecto colectivo en donde han trabajado muchos y muchas colegas que afortunadamente hoy creemos que nos están acompañando en este momento. Vemos así algunos nombres, algunas personas que han participado en este proyecto conjunto, que procura ser una herramienta útil para todos los tomadores de decisión y para diferentes personas y actores del campo de la política educativa, proveyendo evidencia que contribuya a la construcción de políticas educativas desde la perspectiva del derecho a la educación, que es la perspectiva que sostenemos en el IPI UNESCO. Tenemos la buena noticia de contarles que recientemente CITIAL ha sido actualizado, ha sido rediseñado en nuestro sitio web, poniendo a disposición nuevos recursos, promoviendo también una navegación que sea más intuitiva, más amigable, y queremos compartir esta actualización, este relanzamiento de CITIAL con un breve video de presentación de la plataforma que vamos a proyectar a continuación. El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, CITIAL, es un observatorio de políticas liderado por el IP-UNESCO. Su objetivo es promover una mayor comprensión de los sistemas educativos de la región, mediante el análisis de información y la producción y difusión de conocimiento. CITIAL provee evidencia para la construcción de políticas educativas desde la perspectiva del derecho a la educación. En un único sitio, de acceso abierto y gratuito, se presenta información comparable de 19 países de América Latina, disponible desde múltiples entradas. El observatorio cuenta con 3 bases de información en permanente actualización: la base de políticas y normativas, la base de investigaciones educativas y la base de indicadores estadísticos. CITIAL también cuenta con una producción de conocimiento propia consolidada en distintos formatos: los perfiles de país, los panoramas regionales y los estudios de investigación aplicada. Así, CITIAL busca enriquecer el diálogo regional, conectando el conocimiento académico al campo de la política pública para promover sistemas educativos más justos e inclusivos. Bueno, estamos muy felices de presentar el nuevo sitio con este trabajo conjunto que hemos hecho entre tantos colegas. Los y las invitamos a que puedan ingresar a la nueva web de CITIAL y conocerla. Así que bueno, para celebrar este relanzamiento y para celebrar este 20º aniversario de CITIAL, hemos organizado este ciclo que tiene el propósito de poder identificar y analizar las principales tendencias de política educativa desde comienzos del siglo XXI hasta la actualidad. Es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estos 3 encuentros, en donde proponemos comprender qué avances hubo en la región, qué desafíos y qué deudas persisten, qué nuevos desafíos emergen, así como también qué cambios son necesarios para poder promover sistemas educativos que sean más justos y más inclusivos. Pero antes de meternos de lleno en el tema de este panel, con 3 panelistas de lujo que nos están acompañando, quisiera darle la palabra al director de nuestra oficina, Pablo Ceballos Estarellas, director del IPI UNESCO Oficina para América Latina, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Pablo, te escuchamos.
Gracias, Bianca. Bueno, nada, como director de la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Planeamiento y la Educación, es un gusto para mí darles una cordial bienvenida al lanzamiento de este ciclo de seminarios en línea sobre tendencias de política educativa en América Latina. Ustedes seguramente saben que la UNESCO promueve la educación como un derecho y la entiende como un bien público. Esto implica siempre subrayar la responsabilidad de los estados de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todas las personas, independientemente de su origen social, de su pertenencia étnica o de su género. A la luz de ese enfoque, el IPUNESCO, a través de este ciclo de seminarios en línea, propone analizar la educación latinoamericana utilizando como marco este sistema de información de tendencias educativas de América Latina, el CITEAL, un observatorio regional de políticas públicas del IPUNESCO que fue creado, como se ha dicho, hace 2 décadas y cuyo objetivo es fomentar una mejor comprensión de los sistemas educativos de la región. Este ciclo de seminarios en línea tiene el propósito de identificar y analizar las principales tendencias de política educativa en América Latina, con la idea de comprender qué avances hubo en la región, qué desafíos persisten y cuáles nuevos desafíos están emergiendo y probablemente también qué es necesario cambiar para mejorar la calidad de los aprendizajes para todas las personas en la región y así por fin ser capaces de garantizar el derecho a la educación. Para hacerlo, cada uno de estos 3 seminarios en línea tendrá un énfasis temporal diferente: pasado reciente, presente y futuro de la educación latinoamericana. En el primer seminario, que es el que vamos a empezar hoy, intentaremos caracterizar el panorama educativo latinoamericano según las principales orientaciones que tuvieron las políticas en lo que va del siglo XXI. En el segundo seminario, que tendrá lugar el próximo jueves, 17 de agosto, procuraremos adentrarnos en algunos de los principales desafíos concretos actuales de la política educativa en 3 países de la región para lo que vamos a estar conversando con algunas de sus autoridades. Finalmente, en el tercer seminario, que será el jueves siguiente, 24 de agosto, trataremos de vislumbrar cómo será el futuro de los sistemas educativos en América Latina, también entrevistando a algunos funcionarios y miembros del personal técnico educativo de la región. Nada más por mi lado, nuevamente les doy la bienvenida y les deseo un encuentro muy fructífero, lleno de aprendizaje y de reflexiones profundas. Le devuelvo la palabra a Bianca. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta bienvenida y por estas palabras y este resumen. Nos adentramos en el tema que convoca este primer encuentro, que como bien caracterizaba Pablo, es señalar los rasgos predominantes del panorama educativo latinoamericano en el siglo XXI, y queremos hacerlo desde 3 miradas que son complementarias, y para eso hemos convocado a 3 panelistas, que en este momento 3 especialistas que vamos a estar presentándoles en minutos. Estas 3 miradas complementarias son, por un lado, la mirada en los marcos normativos impulsados en la región a partir del siglo XXI, a comienzos del siglo XXI. Como sabrán, hubo muchas leyes generales de educación nuevas, sancionadas, muchas reformas también. Hubo toda una suerte de, podríamos decir, punto de inflexión en relación con las reformas educativas de los años 90. Entonces vamos a tener esta mirada sobre los marcos normativos, vamos a tener una mirada sobre las principales orientaciones de acción de política señaladas desde el campo de la investigación, y vamos a tener también una mirada desde los indicadores educativos para poder dar cuenta un poco de, bueno, qué resultados, qué eficacia han tenido las intervenciones de política desplegadas. Estas 3 miradas se articulan con 3 bases de información que tenemos en CITIAL, que son justamente la base de políticas y normativas, la base de investigaciones y la base de indicadores estadísticos. Queremos invitarlas a que puedan consultarlas, realizar sus propios análisis, consultar también la producción de conocimiento que tiene CITIAL en diversos tipos de documentos. Finalmente, para el buen desarrollo de esta jornada, quisiera recordarles que esta reunión cuenta con traducción simultánea en español y portugués, así que pueden presionar en el icono inferior, en la barra inferior que tienen en su pantalla, hay un icono de un mundo, allí pueden elegir el idioma que sea de su preferencia. Idealmente les pedimos que hablen de manera pausada,
especialmente nuestros panelistas, para poder tener una buena traducción por parte de Patricia, nuestro intérprete, a quien le agradecemos mucho y siempre colabora y trabaja con nosotros. A su vez, si no afecta su conectividad, les vamos a pedir si quieren prender las cámaras, así nos sentimos todos un poquito más cerca, y si quieren renombrarse también colocando nombre, apellido y país de procedencia. Cualquier dificultad pueden utilizar el chat y pueden ir dejando allí también sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran participar. La verdad es que alentamos mucho y nos encanta poder leerlos, así que pueden ir dejando sus comentarios en el chat. Y ahora sí, no quiero robar más tiempo, le paso la palabra a Alejandra Cardini, coordinadora del área de gestión y movilización de conocimientos del IPIE UNESCO, quien va a estar a cargo de la moderación de este encuentro. Bueno, Alejandra, te paso la palabra. Dale, muchísimas gracias, Bianca, Pablo. Bueno, yo también estoy muy contenta de encontrarnos hoy, de estar celebrando estos 20 años de Sitial, y qué mejor que hacerlo con esta conversación de tendencias, ¿no? Que es lo que busca Sitial, de poder dar este tipo de discusiones. Antes que nada decir, bueno, Sitiar, como decía Pablo, como decía Bianca, es un proyecto histórico del IPE, ¿no? Junto al Curso Regional de Políticas Educativas nació en esos primeros años. La semana pasada festejamos 25 años de la Oficina de América Latina y el Caribe del IPE, y bueno, y hoy festejamos 20 años de Sitial. Y 20 años no son posibles solo con las personas que están hoy haciendo lo posible, sino también con los que estuvieron en el pasado. Y ahí no quería dejar de agradecer, de destacar, bueno, primero a los que fueron las primeras dos personas que apostaron a este proyecto, ¿no? Juan Carlos Tedesco, Néstor López, que allá por los 2000 empezaron a pensar cómo podría ser este espacio, qué lo podría caracterizar, cómo se podría diferenciar de otros espacios de discusión y de información de la región. Después, además de ellos, todas las personas que estuvieron en estos 20 años, y son más de 70 los consultores que pasaron en distintos momentos por Sitial, y organizaciones que apoyaron al principio, durante, UNICEF Lacro, la OEI, Fundación Arcor, son todas organizaciones que estuvieron cerca en distintos momentos. Y más en la actualidad, agradecerle al equipo del área de gestión y movilización de conocimientos, que es la que coordino yo, a Fernanda Luna, a Bianca, a Natalia Fernández Laya, a Bárbara Hueleni, y a los más de 15 consultores que nos acompañan día a día con que Sitial sea posible. Y bueno, con esta primera breve introducción paso a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Es un gusto tener estas tres personas para este primer seminario de tendencias. Y voy a arrancar por presentar a Ricardo Cuenca. Armé los CVs de ustedes con lo que yo quería resaltar, así que los invito a sumar cualquier cosa que haya podido dejar de lado, y además son todos CVs muy largos, entonces había que seleccionar. Pero Ricardo, bueno, es doctor en educación, hoy trabaja como investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y es profesor universitario. Y lo que nos encanta de que Ricardo esté hoy con nosotros en el seminario es que, bueno, su trabajo pasado y hoy, sobre todo, está muy focalizado en el análisis de las reformas y las políticas educativas comparadas, con un fuerte énfasis en nuestra región. Y además de todos los años de experiencia y publicaciones que tiene y clases que ha dado sobre estos temas, tiene un fuerte interés también en la práctica política, y no solo un interés desde la investigación en la práctica política, sino que también ha puesto el cuerpo y fue ministro de Educación del Perú entre el 2020 y el 2021, y como decíamos hace un ratito, bueno, no solo le tocó un ministerio, que en general es un ministerio complejo, sino también en el momento más complejo de los ministerios de educación, que fue el momento de la pandemia. Así que esa trayectoria que combina muy bien estas dos cuestiones, la producción de conocimiento, la reflexión y la práctica política, refleja mucho también lo que buscamos hacer desde Sitial. Y paso a presentar ahora a Axel Rivas. Axel es también doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es director hoy de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, donde además es profesor investigador. Bueno, Axel tiene como 18 libros o más, deben ser ahora, porque se acaba de publicar uno hace 2 meses, hace un mes y medio, sobre temas de política educativa, y muchos de ellos tienen un foco regional. Creo que Axel investigó la política educativa desde casi todas las aristas posibles, ¿no? Siempre desde una mirada
de la gobernanza, pero toda esta investigación también tiene una mirada que está muy orientada a la práctica política, no solo en el abordaje de los temas, sino también en cómo presenta en general esos temas. Fue asesor del informe La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe, de Orial UNESCO, CEPAL y UNICEF-LACRO, donde se hizo un panorama también de dónde estamos hoy como región, y es no, ya no es más presidente, pero hasta hace un mes era presidente del Consejo de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación Nacional de la Argentina. Así que, Axel, gracias por acompañarnos hoy. Y por último, Florencia Zurruil. Florencia es magíster en Generación y Análisis de Información Estadística por la Universidad de 3 de Febrero y también es socióloga, una tocaya en ese sentido. Y hoy es coordinadora de Gestión Integral de Información de la Dirección Nacional de Evaluación, Información y Estadística del Ministerio de Educación Nacional. Florencia representa a una audiencia, por su trabajo actual, ¿no? Representa una audiencia muy importante de Citial, que son los funcionarios y las funcionarias de los ministerios de América Latina. Es investigadora, docente, consultora de organismos internacionales y su expertise está muy centrada en el tema de cómo usar la información, cómo usar los datos para pensar la política educativa. Florencia además tiene un condimento que hace de su participación especialmente importante, que es que trabajó en Citial hace ya más de 10 años como coordinadora, así que también es alguna de esas personas que no llegué a nombrar a todas en la introducción, esas más de 60 personas que estuvieron en Citial desde los inicios, y me da mucha alegría que hoy pueda acompañarnos y revisitar todo Citial también desde esta perspectiva de verlo 10 años después, ¿no? Así que bien, muchísimas gracias a los tres por estar hoy acá con nosotros. Y como decía Bianca, bueno, nos vamos a centrar hoy en el panorama y las tendencias de la región, sosteniéndonos o apoyándonos en nuestras tres bases, la de normativas, la de investigaciones y la de indicadores, que son muy claves para toda la producción que se hace después desde Citial. Y básicamente, bueno, estos últimos años como que fue una década que arrancó con entusiasmo, fue una década donde se empezó con muchos debates sociales, políticos acerca del rol del Estado en la definición y implementación de las políticas públicas, en particular de la educación, y con distintos énfasis, casi todos los gobiernos de la región reposicionaron el tema educativo y sobre todo el rol central del Estado en ese llegar a alcanzar el derecho de todas y todas por la educación. Esta actividad se vio reflejada, y esto aparece mucho en el informe Encrucijada y mucho en las tendencias que se pueden ver desde Citial, en grandes avances históricos en lo que tiene que ver con la inclusión de grupos que estaban históricamente excluidos y también el sostenimiento de las trayectorias escolares. Y bueno, si uno mira la universalización del nivel primario, cómo avanzó el nivel inicial en la región, la ampliación de la secundaria alta, todos esos son ejemplos de esto que se dio a inicios de nuestro siglo. Pero bueno, todos estos avances fueron con claroscuros, ese proceso de expansión se dio en el marco de un desarrollo muy fragmentado, que es bueno, lo que caracteriza a nuestra región también frente a otras regiones. Somos la región más desigual del mundo, y esto tuvo consecuencias sobre una distribución muy desigual de oportunidades y de resultados educativos. Entonces, este es un poco el escenario que a nosotros hoy nos gustaría analizar y pensar junto a ustedes tres. Y la primera pregunta, o para romper el hielo y arrancar con esto, me gustaría hacérsela a Ricardo, y tiene que ver con las leyes, ¿no? Cómo las políticas educativas se inscriben dentro de determinados proyectos sociales y políticos que en general están vinculados a leyes o a normativas que establecen esos pisos de derechos e incluso horizontes de posibilidades, algunas hasta metas de cómo llegar a esos horizontes más amplios. Y de ahí que nosotros desde Citial creemos que es clave desde una perspectiva del derecho a la educación saber cuál es la normativa, cuáles son las leyes de los países y cómo en esto hay rupturas o reposicionamientos, continuidades en distintos periodos. Y la pregunta para vos, Ricardo, es, bueno, ¿qué ves en este cuarto de siglo, en todos estos países, en esta región,
como cambios o continuidades de estos marcos educativos, y cuáles son las tendencias que ves hoy en el debate normativo regional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todas, con todos. Quiero empezar agradeciendo mucho a Pablo y a Alejandra por la invitación, compartir la mesa con Axel y con Florencia, está buenísimo. Y además felicitarlos por los 20 años de Citial, los 25 del IPE, pero sobre todo porque antes que nada soy un consumidor de Citial, entonces la nueva página web encima está mucho más linda y mucho más amigable, así que nos vamos a sentir todos muy gratificados los usuarios de Citial. A ver, esto creo que es una pregunta fundamental por dos razones, ¿no? Primero, porque América Latina está en el siglo XXI caracterizada por un proceso de convulsión distinto a lo que podría haber pasado en la década de los años 80, pero con la misma intensidad, ¿no es cierto? Un colega peruano mío, Alberto Vergara, dice que en estos primeros años del siglo XXI, América Latina está mostrando los límites de su proyecto republicano, ¿no es cierto? No hemos terminado de efectivamente desarrollarlo del todo a pesar de tantos años de estar en vigencia nuestra autonomía desde Europa. Y quería empezar con esto porque finalmente resulta casi paradójico que en este contexto hayamos tenido al menos 14 países de poco más de 20 en América Latina con nuevas leyes generales de educación y otro conjunto de marcos normativos que pareciera ser que de un lado reflejan esta gran inestabilidad política y social general de América Latina, pero que de otro lado también dan cuenta de cómo hay de alguna u otra manera algunos elementos de, entre comillas, tranquilidad o calma cuando pensamos en el tema educativo. Se ha escrito mucho respecto, no mucho, pero lo suficiente como para darnos cuenta qué ha pasado hasta ahora en América Latina con las reformas educativas, pero yo quiero en este cortísimo tiempo concentrarme en 3 puntos, ¿no? Uno primero, de introducción, decir que en el siglo XXI América Latina entró en un nuevo ciclo de cambios educativos muy diferentes a los pasados en el siglo XX, sobre todo entre los 80 y los 90, concentrados mucho más en políticas específicas que en grandes reformas integrales. Y eso no es un tema menor para el análisis que podemos hacer. Fundamentalmente porque agruparía en estos 3 elementos. Por un lado, una gran heterogeneidad, ¿no es cierto? Coexisten en América Latina reformas en este siglo, cambios mucho más estructurales como los de Chile, respecto de cambios en operación del sistema como el gran vuelco que ha dado Honduras en este tiempo. Un segundo tema que tiene que ver con la heterogeneidad es que se abandonó estas grandes hipótesis de cambio para concentrarse en temas muy específicos y particulares propios de las agendas nacionales. Y creo que eso también es importante porque tiene que ver con las lecciones que los países han interpretado y aprendido de las reformas anteriores. Una segunda característica tiene que ver con la centralidad de los sujetos y no la centralidad en los procesos. No solo se están incorporando más activamente actores importantes del sistema educativo, sino que además los cambios que se proponen empiezan a pensarse desde las personas y no desde las organizaciones o los procedimientos. 5 países en América Latina en el siglo XXI modificaron drásticamente sus carreras docentes, la función directiva empezó a funcionar de una manera distinta, de tener una preocupación, y se empezaron a incorporar en el tema curricular asuntos que no solo tienen que ver con los aprendizajes, sino que tienen que ver también con la vida de las personas. Y entonces Argentina, Perú, Colombia incorporan los temas de educación sexual integral, los temas de formación ciudadana son renovados en muchos otros países. Y por último,
pero no por eso menos importante. Hay cosas nuevas que aparecen que tienen que ver mucho con el aprendizaje anterior, que son como hay ciertas continuidades que van actualizándose. Durante los 90 hubo una concentración de esto que Guillermo Ferrer llamaba las reformas curriculares tecnocráticas y economicistas, a generar una serie de contenidos nuevos mucho más cercanos a las personas que creo que valen la pena rescatar y pensar. Entonces, en síntesis, creo que asistimos a un momento en el que hay un cambio de ciclo importante. Se abandonan por varias razones que podríamos conversar luego, al menos como hipótesis, se abandonan algunos temas, se incorporan algunos otros, pero se da continuidad de una manera mucho más estratégica al asunto. Porque la conclusión final es que se abandonan esas agendas más homogéneas y los intereses y las preocupaciones nacionales son las que ganan mayor peso en los países, y entonces esto genera que por un lado sea más difícil encontrar yuxtaposición, dirían los viejos comparativistas, pero sin embargo una enorme riqueza de la discusión educativa en la región, ¿no? Ahí lo dejaría, ahí lo dejaría. Pensar esto que vamos a estar pensando en este seminario de lo comparado, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de pensar juntos un futuro cuando hay tanta heterogeneidad? Y bueno, ¿qué se gana y qué se pierde cuando las agendas son más heterogéneas y ancladas en las necesidades de los países en relación al poder avanzar en esta dirección? Bueno, muchas gracias. Florencia, ¿querés comentar algo? ¿Hay algo que te despertó esta intervención de Ricardo que quieras comentar? Bueno, gracias Alejandra, gracias Ricardo, y también agradezco la invitación y felicitar a CITIAL por estos 20 años, de los cuales, como decía Alejandra, en algún momento fui parte, así que estoy muy contenta de poder compartir este espacio y de haber vuelto a navegar después de bastante tiempo la página, de ver lo bien que se ha puesto y la cantidad de información que uno puede acceder muy fácilmente. Bueno, Ricardo, la verdad súper interesante el comentario y lo que nos trae, y todo esto de cómo han cambiado en estos 20 años lo que él decía de este nuevo ciclo de cambios y de qué manera hay 14 de 20 países con nuevas leyes y marcos normativos. Me pareció muy interesante estos 3 puntos que él señala, del nuevo ciclo de cambios, de la centralidad en los sujetos, de toda esta heterogeneidad, y me parece súper interesante después vincularlo con otros temas que vamos a ir viendo, y en particular con los resultados educativos que podemos analizar que han ocurrido también estos 20 años, tomando como concepto esta idea que proponen desde la UNESCO de tomar al derecho a la educación como el marco que nos lleva a analizar todo esto, y en qué medida esta centralidad de nuevos sujetos y estas distintas agendas atendiendo la heterogeneidad nos pueden también mostrar y hacer mirar mejor la heterogeneidad que hay también en la manera en que han avanzado en la escolarización, en la retención y también en la finalización del nivel de cada uno de los países, viendo los distintos sujetos que hay y los distintos grupos sociales que forman parte de la educación, y que como objetivo queremos que todos puedan, independientemente de su origen social, poder acceder a la educación, recorrerla y poder finalizarla independientemente del origen social que han habido. Entonces, ¿en qué manera estos marcos normativos que van tendiendo a tener una agenda menos homogénea pueden ajustarse más a estas necesidades en función de la realidad y de la diversidad de cada país que hay presente hoy en América Latina, ¿no? Muchísimas gracias por esa reacción. Y bueno, paso a la pregunta de Axel, pero después cuando volvemos a vos, Ricardo, puedes volver a lo de Florencia y vamos armando así un diálogo, ¿no? Bueno, la pregunta de Axel va más orientada a la investigación sobre política en América Latina, y
Y te queríamos preguntar, a partir de toda la evidencia que existe hoy, que se produjo del campo de la investigación, ¿qué crees o cuáles crees que fueron las políticas prioritarias, las acciones prioritarias? ¿Cuáles crees que son las grandes líneas de política educativa que configuraron la agenda en este cuarto de siglo? Y si ves alguna ruptura ahí, como la ve Ricardo en esa agenda, ¿no? Bueno, muchas gracias Alejandra y a todo el equipo del IPE y de Citial particularmente. Felicitaciones también de mi parte y también me encantó ver la página web renovada y muy útil para todos nosotros que hacemos investigación. Voy a hacer algunas reflexiones que creo están muy cercanas a las de Ricardo, mirando un poco un periodo largo ya, ¿no? Desde el principio de este siglo, un poco más de 20 años, y creo que bueno, podríamos ver como dos grandes etapas. Una, la de una bonanza económica que empieza especialmente a partir de 2003, que afecta a la gran mayoría de los países de la región, una etapa de oro, de crecimiento de la economía de los países y en particular de la inversión educativa, ¿no? Nuestros cálculos se duplica la inversión educativa por alumno entre el año 2002 y 2012, en apenas 10 años. Y esto posibilita, creo, una nueva agenda que tiene no solamente como componente muy importante la oferta ampliada a partir de nuevos recursos, sino también algunas transformaciones. Es una época de reformas en muchos países. Acá estoy haciendo una generalización que obviamente va a ser recibida distinto en cada país, y hay algunos países que no participan de esta mirada más general que estoy haciendo, ¿no? Pero como promedio de la región y sobre todo tomando algunos de los países más importantes por cantidad de población, es una etapa de reformas y yo diría que tiene tres grandes componentes y que expresan giros de política, ¿no? El primero es un giro hacia la inclusión educativa que de alguna manera redobla las apuestas que ya habían comenzado en los años 90, principalmente porque hay más recursos, porque algunas deudas ya están saldadas y se puede apostar a más, a garantizar que las condiciones de las escuelas estén mejor, en muchos casos al aumento de salarios docentes, a políticas compensatorias de equipamiento, de becas, de comedores, y a muchas políticas también que tienen un bagaje más amplio para tratar de incorporar más genuinamente a los estudiantes que vienen de sectores más desfavorecidos, ¿no? Entonces creo que hay un giro también coincidente con muchos gobiernos de la región en la primera mitad, en la primera década del siglo XXI, de una mirada más de derechos, una mirada más de inclusión que se expresa en las políticas. El segundo giro, como bien mencionó Ricardo, es un giro en las políticas dirigidas hacia los docentes y particularmente en varios países de la región, lo que en algún momento hemos llamado en algún trabajo previo la ruptura del bloque de hielo de las carreras docentes, ¿no? Hay una agenda más activa en algo que había sido enunciado y denunciado en los años 90, pero que en la mayoría de los países no había tenido un efecto real en las carreras docentes tradicionales, carreras magisteriales, estatutos profesionales, regulaciones del sector, y en cambio en los años 2000 sí, y incluso con movimientos paradójicos de gobiernos más de centro-izquierda, o izquierda directamente, como el caso de Ecuador, hasta gobiernos más de centro-derecha, donde uno esperaría más ese tipo de reformas que afectan la carrera profesional, la carrera laboral docente, ¿no? Entonces ahí tenemos varios movimientos con economías políticas muy distintas, ¿no? En algunos más de choque, especialmente el caso de México, pero también en Colombia y Perú, y algunos que lograron procesos más convergentes de diálogo en el largo plazo, especialmente el caso de Chile, ¿no? Y eso implicó principalmente la aparición de la evaluación profesional docente y otros mecanismos para tratar de profesionalizar la carrera de los docentes. El tercer giro, un poco menos visible quizás, es el que identificamos más en las políticas curriculares, que es lo que en algún texto también hemos llamado el giro hacia las aulas, ¿no? Y esto
También creo que fue parte de un periodo de más recursos, de cierta estabilidad de los liderazgos en varios países de la región, consolidación de equipos en los ministerios de educación y una sensación de frustración con las reformas curriculares de los años 90 que quedaban en los escritorios, que quedaban en la parte legislativa y que no llegaban a penetrar en las aulas, ¿no? Entonces empieza una etapa de fuerte intervención de 3 grandes dispositivos. Uno es un currículum más cercano a la práctica, estándares, la definición de guías, de materiales más prácticos, de una mirada más cercana al docente. El segundo es la ampliación de las políticas de libros de texto como principal mecanismo de llegada al aula, y el tercero es, en muchos países, mayor presión a partir de las evaluaciones estandarizadas, que es otra forma de regulación curricular, sobre todo en países que tienen evaluaciones de alto impacto en las escuelas, ¿no? Pero creo que estas 3 agendas marcaron transformaciones en rumbos distintos, pero que en los años recientes, el segundo periodo que puedo marcar haciendo una mirada muy global de esta época, que yo creo que empieza un poco antes de la pandemia, ya cuando empieza una desaceleración económica en la región, recrudece claramente con el shock de la pandemia, pero también se empieza a combinar con mucha mayor fragmentación de las gestiones de gobierno, recambios políticos muy fuertes, polarización política cada vez mayor en la mayoría de los países y menos recursos o directamente crisis económica, hicieron que muchas de estas iniciativas que tienen alto costo de sostenimiento queden apagadas, interrumpidas o sean reemplazadas por nuevas agendas, pero más inciertas en el tiempo. Creo que hoy estamos en un periodo de mayor nebulosa, menor poder del gobierno de la educación de marcar la agenda de los sistemas educativos. Muchísimas gracias, Axel, por esa periodización y esos ejemplos tan concretos. Ricardo, ¿querés reaccionar a eso y ver? Sí, bueno, sí, de acuerdo con lo que menciona Axel de estas grandes tendencias de cambio. Yo quería enfatizar en 2 cosas como para provocar un poco la discusión, no solo que terminará ahora, sino que espero que empiece ahora y continúe en los siguientes meses. Efectivamente, creo que hay 2 elementos que han marcado mucho este cambio de ciclo y esta nueva manera, inclusive dentro de sus propias continuidades de hacer. Uno tiene que ver efectivamente con la situación económica, aun cuando se desacelera en la segunda mitad de estas décadas, aún así la desaceleración no es tal como en las décadas anteriores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso genera 2 elementos que son bien importantes para el cambio y el giro de la agenda, ¿no? Uno primero es el repliegue de la cooperación internacional en general con los grandes proyectos. Y lo segundo es que en esta alternancia ideológica de gobiernos, hay un grafiquito muy interesante que no lo podemos mostrar ahora, pero que muestra claramente la relación entre estas alternancias de gobierno y los cambios en las políticas, es que las agendas nacionales cobran un sentido mucho más importante que esta idea más generalizada que, por ejemplo, tuvieron las ideas de los 90, en las que teníamos unas hipótesis de cambio que ciertamente empiezan a discutirse, a cuestionarse respecto de su funcionamiento. Pero lo último es que, si bien es cierto, esto generó un conjunto de cambios, aquello que permitió las continuidades tiene que ver con el sentido de las cosas. Y creo que la noción de calidad instalada en la década de los 80 y 90 en los sistemas educativos latinoamericanos continuó. Continuó en términos de permear todo el sistema. Y tanto es así que aún en gobiernos progresistas que no estarían tan de acuerdo con las evaluaciones estandarizadas, con la homogeneización, con la reducción curricular, con las moratorias de las clases, terminan siendo
también responsables de desarrollar algunos elementos propios de esta noción utilitarista de la calidad. Entonces, es interesante desde mi punto de vista, recogiendo esto que mencionaba Alex, cómo algunos elementos extrasistema han generado cambios, a diferencia de un elemento propio del sistema, como es la noción de calidad, que más bien ha generado ciertos niveles de continuidad con aprendizajes y haciendo mejor las cosas, felizmente en muchos casos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar esta conversación derivándolo un poco hacia el tema de los indicadores, los datos, qué nos pueden decir eso de dónde estamos hoy. Y entonces le paso ahora la palabra a Florencia para preguntarle un poco, bueno, los indicadores, bueno, desde la década del 90 cada vez son más potentes, tanto en poder pensar qué tan efectivas o no son las políticas como para monitorearlas, y quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves la situación de evolución de estos indicadores en relación al acceso, a la permanencia, a la terminalidad? ¿Qué identificás como desafíos que aún persisten, ¿no? Desde esa mirada más de indicadores. Bueno, gracias Alejandra. Sí, bueno, algunas ideas entonces para compartir sobre este tema, sobre lo que ha ocurrido en este pasado reciente. Como ya se señaló desde comienzos de este siglo XXI, está como claramente ya estaba generalizado el acceso a la educación primaria, y se fue universalizando la finalización del nivel, pero todavía, si bien han habido avances en cuanto a la escolarización, a la asistencia al preescolar y a la secundaria, todavía en esos sentidos hay varios desafíos pendientes. Entonces, particularmente en el nivel secundario, pensando un poco estos últimos 20 años, ¿no? Lo que pasó en estas 2 décadas, podemos ver, en primer lugar, como es lógico, que ya a comienzos, en los años 2000, ya, como es esperable, está un poco más generalizada, más extendida la asistencia a los primeros años del nivel secundario, lo que sería el secundario básico, menos claramente en los últimos años. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué ocurría también a principios del siglo? Estaba más generalizada la asistencia a los primeros años del secundario, y a su vez también, en algunos casos, diferenciaciones de país, donde en algunos la asistencia era más a término y en otros ya se notaba una asistencia más con sobreedad. Por ahí, por distintas cuestiones que podría existir en cada país, situaciones de incorporación tardía, de repitencia, de abandono temporario, ¿no? Que van generando esta acumulación de años con sobreedad. En estas 2 décadas, lo que podemos decir es que a lo largo de estos 20 años, la asistencia al secundario en general tendió a aumentar, si bien hay diferencias en los distintos países, y que una de las maneras en que podríamos diferenciar lo que pasó en los países de América Latina en estos años es que la manera en que se fueron incluyendo estudiantes a la educación secundaria pudo tener que ver en principio con 2 modalidades diferentes. Hay algunos países que pudieron ampliar la escolarización, y sobre todo los primeros años del nivel secundario, aumentando la captación y la retención, ¿sí? Haciendo ingresar alumnos que por ahí no estaban en el sistema, políticas por ahí vinculadas a la ampliación de la oferta, incorporación de sectores que no asistían o que habían abandonado. Del otro lado, algunos otros países pudieron ampliar la escolarización en el nivel secundario, ampliando la escolarización y mejorando la eficiencia interna. Son como 2 modalidades que uno puede ver si empieza a analizar por país, algunos más vinculados a aumentar la captación y retención. Esto en los indicadores se ve como aumentos en las tasas netas, pero también en la sobredad, en las tasas brutas, lo que nos da evidencia de esto, y en otros directamente mejorando la asistencia a término. ¿Qué ocurrió? ¿En qué medida este aumento de la escolarización, que según el país fue distinto, pudo haber impactado en la finalización del nivel? Y acá me parece importante tomar el tema de en qué medida se puede garantizar que cualquier niño, niña o adolescente acceda a la escuela y también pueda terminarla independientemente de su origen social. Ahí podemos ver que la diversidad de países de América Latina se ordena, se puede ver lo que ocurrió en la finalización, los cambios en la finalización del nivel
de acuerdo a cómo se pudieron integrar distintos sectores. Nosotros podemos ver que ya a principio de siglo, los alumnos que provienen de sectores más acomodados, cuyos padres ya habían terminado el secundario, en cualquier país de América Latina ya 9 de cada 10 terminaba el secundario y hoy sigue siendo así. A principios de siglo, en los sectores bajos, los chicos de clima educativo bajo, donde sus padres en promedio no habían hecho mucho más que el primario, a principios de siglo eran homogéneos en la situación de que, como mucho, 1 de cada 10 chicos podía terminar el secundario, fuera el país que fuera, países con distintos grados de desarrollo, con características distintas en lo educativo, y que en los sectores medios es donde se evalúa más y donde ha habido más transformaciones en cuanto a la capacidad de integración según el país de pertenencia y de si finalizan o no el nivel secundario. Así que es como que la historia de esta finalización del secundario se ve claramente en función de la diversidad de los países, de qué manera cada país pudo integrar a los sectores medios o inclusive hoy por hoy a los bajos, que han aumentado la escolarización al nivel secundario y a su finalización. Me parece que es parte de los puntos importantes a poder señalar en este breve diagnóstico. Muchísimas gracias, Florencia. Justo el tema de trayectoria secundaria es un tema que estamos pensando para la producción de Citial de conocimiento este año, ¿no? Como armar 3 documentos sobre ese tema focalizados tanto en las políticas como el estado del arte de ese tema y bueno, y también los indicadores, porque es un tema muy presente en la región. Axel, ¿querés reaccionar a...? Sí, bueno, muchas gracias. Retomar algunos de los puntos, reflexiones de Florencia, diciendo que bueno, creo que también hemos visto, no necesariamente alineado con lo que mencioné antes, pero también 2 etapas, ¿no? Una de mejora en muchos indicadores en el conjunto de la región, en algunos países más que otros, claramente, que incluyeron también los indicadores relacionados con las pruebas, con la calidad de los aprendizajes, medidos tanto por las pruebas PISA, pero especialmente por las pruebas del YESE, de UNESCO, y también, bueno, indicadores de trayectoria de los alumnos, que lo que vemos en el último estudio que mencionaste, Alejandra, de la encrucijada de la educación, que miramos un poco las tendencias de los últimos 5 años comparándolas con las de los anteriores 15 años, encontramos en muchos indicadores un estancamiento. Ahí hay algunos indicadores que encuentran un poco un techo, ¿no? Cuando se avanza en la escolarización, ya quedan menos estudiantes o adolescentes fuera de la escuela, con lo cual es más difícil llegar a cubrir al mismo ritmo el crecimiento, pero otros indicadores que nos expresan una situación de dificultades de los sistemas educativos de la región, incluyendo los de calidad educativa, porque evidentemente en las últimas pruebas ERCE se encuentra un estancamiento en el promedio de la región, ¿no? Entonces ahí creo que hay todo un desafío de cómo lograr, bueno, una nueva ingeniería de políticas que lleguen a los sectores más desfavorables, porque hoy hay una cierta limitación de la capacidad que estamos encontrando, por lo menos en lo que vemos en los datos, de avanzar, y sobre todo porque ahora tenemos además el efecto expandido que generó la pandemia, y que si hay algo sí muy claro que generó la pandemia es que amplió las desigualdades, ¿no? Porque en las mediciones que tenemos post pandemia de evaluaciones de los aprendizajes encontramos mucha heterogeneidad. En general hay una tendencia a la baja, lo cual era esperable, pero mucha heterogeneidad, y además son indicadores que tienen mucha sensibilidad metodológica, las evaluaciones de la calidad, pero sí está claro que en todos los diagnósticos encontramos, como también era lamentablemente de esperar, una ampliación de la desigualdad en los aprendizajes y dificultades de reinserción en el sistema educativo, sobre todo en el nivel inicial, que era un gran avance que habíamos tenido y que la pandemia nos llevó un poco de vuelta hacia atrás, ¿no? Así que plantearía
algunos de esos desafíos complementarios a la mirada de los indicadores. Muchísimas gracias, Axel. Le digo al público, a los que nos están acompañando, que si quieren hacer preguntas o les van surgiendo reflexiones, por favor, las compartan en el chat. En los últimos minutos vamos a poder tomar algunas preguntas, así que si van teniendo dudas, consultas, reflexiones, por favor no dejen de compartirlas. Y Axel, te doy nuevamente la palabra a vos, de nuevo para pensar un poco en cómo está hoy la investigación en política educativa en la región y si ves algún área de vacancia que crees que está especialmente evidente en la investigación actual en la región y que podría ser bueno abordarla. Bueno, yo creo que hay como una nueva generación de investigación que está muy asociada a lo que se conoce como investigación basada o toma de decisiones basada en la evidencia, ¿no? Y esto me parece que es bienvenido para el campo de la educación, pero tiene sus riesgos, porque muchas veces esta mirada es muy mecánica, muy lineal, busca siempre causa-efecto, ¿no? A la vieja usanza del positivismo, trata de aplicar los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, utiliza mucho los experimentos, ¿no? Tratar de medir el impacto exacto de una intervención de política, después juntar muchas mediciones y tratar de sacar alguna conclusión de recomendación de políticas. Y me parece que esta mirada muchas veces puede ser peligrosa como manera de diagnosticar y sobre todo de recomendar políticas, porque creo que tenemos que tener una mirada más amplia del conocimiento científico, que pueda entender la complejidad de nuestros sistemas, que no son las ciencias sociales igual a las ciencias naturales, y que tenemos que abrazar esa complejidad de usar indicadores, de usar análisis comparados, de usar miradas cualitativas, de conocer a los distintos actores, entender cómo funcionan los sistemas educativos. Pero también eso creo que obliga a ciertos diálogos en la investigación que creo que tradicionalmente ha costado mucho. De otra, digamos, tendencia que en general resulta más desde una perspectiva crítica y que usa muchas veces pocas herramientas científicas de investigación para llegar a sus conclusiones o a sus recomendaciones, y me parece que tenemos que lograr una mejor síntesis. Ricardo decía, bueno, como generar cierta legitimidad en que las evaluaciones son una pieza importante para entender los sistemas, pero no son un reflejo de la realidad. Entonces, usar herramientas cuantitativas, cualitativas, miradas, que puedan combinar una lectura inteligente, reflexiva, de distintas fuentes. Esta mirada de la investigación creo que es muy importante como disposición de los investigadores y las investigadoras en nuestra región. Una disposición más abierta a la pregunta, a buscar cuestiones importantes para mejorar los sistemas educativos, una mirada más buscando soluciones, buscando cómo se logra mejorar la calidad, y reflexiva en este sentido de tomar muchos insumos y de salir un poco de los bandos, ¿no? y de miradas muy dogmáticas, encerradas en una misma lógica, en actores que se hablan entre sí y que no salen de cierta presunción previa que termina siempre cumpliéndose cuando se hace una nueva investigación, ¿no? La investigación tiene que llevar a un lugar desconocido y tiene que hacerse preguntas que sean importantes para la vida real, ¿no? Me parece que lograr una mirada más pragmática, más comprometida con la realidad y más cercana a la complejidad de esa realidad es algo que en general necesitamos impulsar en la región, más allá de estudios o situaciones o vacíos particulares.
Buenísimo, Axel, muchas gracias. Justo en el chat hay varias personas que están tomando algunas de las cosas que vos decís, ¿no? De más, no tanto por ahí, yo me imaginaba que por ahí tu respuesta iba a ir por los temas de vacancia y bueno, va más por el lado del enfoque y el tipo de investigación que necesitamos, que me parece súper relevante. Florencia, si tenemos que pensar un poco en aquellas dimensiones que están menos abordadas hoy a partir de indicadores y que crees que son centrales para los desafíos de nuestra región, ¿cuáles dirías que son esas dimensiones, esos indicadores, esa batería Y de información que se necesita? me parece que hay un buen conjunto de información que es importante poder comenzar a sistematizar y que hay diferencias entre los países. Hoy por hoy, claro, un poquito la historia de los sistemas de información y de los sistemas de indicadores tienen que ver con las preguntas y particularidades de cada momento, ¿no? En su momento lo que era cuando había grandes porcentajes de población por alfabetizar, el analfabetismo era un indicador. Cuando empezó a ser importante la cobertura, las pruebas, uno puede ir analizando históricamente cómo comienzan a ser más importantes construir información acerca de algunos aspectos a medida que van cambiando los sistemas educativos. En ese sentido, si bien durante mucho tiempo, a nivel de los indicadores, la promoción, la repitencia, el abandono han sido muy importantes y lo siguen siendo, quizás hoy podemos pensar que con los cambios que han habido y con las políticas que por ahí fomentan mayor promoción, menor repitencia, hay otro conjunto de indicadores que por ahí serían más relevantes para poder construir un análisis y que van de la mano de nuevas posibilidades que hay hoy con el desarrollo de sistemas de gestión y sistemas nominales. Entonces, todo lo que tiene que ver con el análisis de las trayectorias, y para esto la información nominal es más que importante, para poder construir indicadores nuevos, no para volver a calcular los indicadores de antes a nivel nominal, sino para poder construir indicadores nuevos en donde uno, al tener el dato captado persona por persona, pueda realmente analizar estas diferencias con las trayectorias establecidas y ver en qué medida, qué personas hacen pasajes entre la educación común y la de adultos, quienes efectivamente abandonan el sistema y después de cuánto tiempo lo vuelven a retomar o no. Entonces me parece que todo el desarrollo de la nominalización nos puede traer una batería importante de indicadores vinculados a las trayectorias, a los flujos, al pasaje entre lo estatal y lo privado y viceversa. Me parece que ahí está el desafío hoy por hoy en el cual hay situaciones diversas. Y también aspectos vinculados a los procesos que se ven dentro del aula y que quizás algunas de las evaluaciones a nivel internacional, los cuestionarios complementarios para los chicos de 15 de PISA, para las primarias el IESE, pueden hacer su uso no solo en cuanto a ver los logros, en los cuales los conocemos y sabemos sus conclusiones, sino también a analizar los procesos a partir de los cuestionarios complementarios de directivos, de docentes, según la evaluación, qué procesos se dan, inclusive qué procesos se dan sin necesidad de asociarlos a las evaluaciones, como tema descriptivo, como analizar qué es lo que está ocurriendo. Me parece que ahí son dos grandes posibilidades a las cuales se enfrentan hoy los sistemas de información de cada país. Muchísimas gracias. Y bueno, y esta última pregunta es para Ricardo, y bueno, es algo que se viene hablando hoy, que es, bueno, si se abandonó esta homogeneidad, bueno, ¿cuáles son hoy en este nuevo escenario más polarizado, más las posibilidades de acuerdos y hasta qué punto tienen más fuerza o menos los marcos posibles de cooperación internacional y regional, me refiero en este punto, para afrontar los desafíos? Y acá me pregunto, ¿son desafíos comunes los de la región? ¿Cómo ves ese tema? Si me permites, Alejandra, solo voy a reaccionar un minutito al tema de los indicadores que tanto Florencia como Axel mencionaban, porque creo que es fundamental para la explicación a la respuesta que quiero dar luego. Dale. Y es que los indicadores tienen claramente una parte técnica que por supuesto se tiene que mirar y revisar en cuanto a su validez o no, pero tienen detrás una posición política. Y por lo tanto, si volvemos a mirar esto que continúa, que tiene que ver con esta idea de calidad,
allí donde yo coloco indicadores, allí donde yo voy a tomar decisiones, porque esa es la información que voy a levantar fundamentalmente, y ahí es donde hay que mirar algunos temas que han atravesado las reformas y que han sido tomadas, creo yo, de manera parcial. Uno de ellos tiene que ver con las desigualdades. No es lo mismo decir que hemos avanzado a mirar indicadores de desigualdades mucho más horizontales, mucho más territorializados. En países como México, Ecuador, Guatemala, Perú, Bolivia, con una proporción grande de población de pueblos originarios, indígenas, lo que podemos encontrar es que la brecha de años de estudio entre hombres y mujeres es la mitad de la brecha que hay entre mujeres indígenas y mujeres no indígenas. Entonces, creo que el esfuerzo por ir mirando con mucho más detenimiento aquello que está sucediendo al interior de estos grandes indicadores nos pueden ayudar, entre otras cosas, a atender lo que creo que es el problema más grave que tienen los sistemas educativos latinoamericanos, que tiene que ver con las desigualdades. Y como parto de la idea de que las desigualdades no son una consecuencia natural de las cosas, sino que son la consecuencia de decisiones que toma el Estado, ahí es donde habría que intervenir. Perdón por salirme, pero eso me ayuda a ver qué pasa con la cooperación internacional. Y yo creo que el punto es bien sencillo, plantear un nuevo tipo de relación con los Estados. La manera como tradicionalmente se fue construyendo esta relación no es posible ahora, fundamentalmente por 4 motivos que digo muy rápido. El primero es por la capacidad estatal y la centralidad del Estado que tienen las reformas educativas y en general las políticas públicas en América Latina. Lo segundo es la creciente nivel de tecnocracia, profesionalización a la hora de elaborar políticas públicas. La mayoría de países de América Latina han empezado reformas de servicio civil y eso crea una burocracia, en el mejor sentido beberiano de la palabra, de tener personas con mucha mayor capacidad para poder emprender desde los propios países. Lo otro que mencionaba Axel y que estoy totalmente de acuerdo es que cada vez se usa más evidencia, aun cuando se cree que no, para diseñar políticas. El problema es que se toma solo un tipo de esas evidencias y la idea es complejizarlas para poder atender la realidad más compleja y no reducirla a lo que una sola manera de concebir la evidencia me da. Y lo último es que aparecen nuevos actores porque la gobernanza de los sistemas educativos cambia. Y así como aparecen iniciativas privadas, aparece la cooperación internacional como un actor más, sino con quien está, digamos, tratando de organizar una agenda. Y eso creo que es fundamental para poder entender que a la hora que se hace participar a más personas, se corre el enorme aliciente de avanzar hacia una legitimidad mayor y una apropiación mayor de las políticas públicas, y eso es centralidad del Estado. Entonces, en síntesis, creo que hay una nueva relación que ya se ha ido construyendo, pero que se tiene que continuar y construir de mejor manera sobre la base que América Latina, sus decisiones estatales, sus orientaciones de políticas públicas y en particular aquello que quieren por la educación, es claramente el punto de partida para que esta nueva relación con la cooperación internacional pueda aparecer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño cambio para ir respondiendo algunas de las preguntas del público que están apareciendo en el chat. Hay varias preguntas sobre el tema de educación superior, así que ahí quiero hacer un pequeño paréntesis y contarles que, bueno, Cintial tiene distintos ejes de análisis de política y uno muy fuerte fue el de educación superior, pero como saben, en América Latina tenemos un instituto de la UNESCO y el SALC que trabaja temas de educación superior, así que estamos en una transición en este momento en pasar todo ese trabajo que se ha hecho en educación superior y el SALC y que funcione Citial como una plataforma más vinculada con la educación básica obligatoria y que toda la parte de educación superior se pueda abordar desde ahí. Así que no voy a mencionar esas preguntas, pero quería hacer esa aclaración porque hay 3 o 4 sobre ese tema, y sí
presento acá una pregunta del chat para Florencia en particular, que dice, bueno, existen desafíos en la región en relación a la producción de indicadores educativos, hay ausencia, datos que faltan sobre poblaciones vulnerables, entre otros, y a esto se refirió Ricardo también, pero te quieren hacer una pregunta sobre el uso y cuál sería para vos esa cuestión clave para tener o promover un mejor uso y utilización de la información que hay en las políticas educativas y el planeamiento de la educación. Y retomo un poquito cosas que han dicho Ricardo, Axel. Sí, es súper importante, por ejemplo, lo que decía Ricardo sobre desagregar más la información. Eso, al menos desde el punto de vista de CITIAL, se han hecho en su momento trabajos con censos de población que nos permiten desagregar mucho más la información que las encuestas hogares, que por su naturaleza no lo permiten. Y ahí tal cual fue muy visible en trabajos inclusive utilizando mapas, tratando de hacer un abordaje territorial, viendo la composición étnica de cada gobierno local en su momento, tal cual. Retomo ahí lo que dice Ricardo, es muy claro ver la diversidad interna de cada país y los distintos escenarios en los cuales sucede la práctica educativa en cada país que están conviviendo. Así que ese, digo, me parece que es parte de uno de los usos de la información importante, retomo lo que decía Ricardo, y también de Axel, el tema de integrar la información, de no hacer una lectura lineal y de poder ver la convergencia de los indicadores y tratar de ver cuáles son las tendencias y poder sacar una conclusión informada y no lineal, ¿no? Una integración de información, de indicadores educativos, de lo que ocurre en normativa, en políticas, y poder realmente hacer un análisis que combine distintos factores y no solo un análisis puramente económico o como por fuera de otras dinámicas de lo que es lo educativo. Y después respecto a la pregunta, sí, me parece que a nivel de las trayectorias hay mucho para analizar y que si bien puede mucho analizarse a nivel de la gestión, también se pueden construir muchos indicadores en un nivel más meso y macro, inclusive para el planeamiento, y creo que esto de las trayectorias, en el sentido de poder dar un número más claro sobre cuál es la forma en que estas trayectorias que ya sabemos que no son las esperadas, pero cuáles son las formas que se dan y en qué lugares ocurren de una manera y de otra, cómo es el pasaje entre la educación común y de adultos, por decir el caso de secundaria, los pasajes entre la educación estatal y privada, cuáles son los tiempos de permanencia fuera de la escuela, cambios entre distintas escuelas, de dónde, cuál es el flujo de alumnos, de qué características de un tipo de escuela y qué otra escuela van, puede tener interés a nivel de la escuela para su propia gestión, pero también a un nivel macro, para poder diseñar mejor políticas que puedan tener una impronta más informada de cómo se dan en la realidad empíricamente estas distintas trayectorias. Hasta ahora no los pudimos tener tanto y me parece que el desarrollo de sistemas nominales nos puede estar permitiendo esto. ¿Sí? A eso me refería. Buenísimo, bueno, contestaste un montón de esas aristas para mejorar el uso y, bueno, y también el tipo de producción, ¿no? Y esta pregunta es para Axel, a partir del agotamiento que se están exhibiendo en algunos indicadores educativos en la región que se mencionaba, vos dijiste en algún momento que se necesita una nueva ingeniería de políticas. ¿A qué te referís con esa idea de nueva ingeniería de políticas? Bueno, va un poco de la mano de ese diagnóstico bastante pesimista sobre la situación actual, de las capacidades de gobierno, de la educación que tienen la mayoría de los países, ¿no? En esta fragmentación, falta de recursos, polarización. Entonces creo que una parte de esa ingeniería de política tiene que ver con los acuerdos, con la construcción de alianzas fuertes para lograr estabilizar una agenda de políticas. Es muy difícil si las posiciones de gobierno son muy polarizadas, porque son por definición, no quieren acordar nada con los adversarios, con la oposición. Me parece que esa parte de la ingeniería de políticas es muy relevante. Va muy asociada también con la construcción de legitimidad, ¿no? Las acciones educativas se tienen que poder sostener en el tiempo, tienen que poder llegar a los docentes
con sentido, con una misión también de transferencia, que los docentes se sientan parte de una agenda, son los actores más importantes del sistema educativo, y la legitimidad es lo que permite que las políticas lleguen a las aulas y que se sostengan en el tiempo. Esa parte yo diría que hoy está más lejos, está más condicionada, más limitada por este escenario que vemos en la región, ¿no? Y afecta más a los más desfavorecidos, que son los que más necesitan de la acción pública, de la acción del Estado, de la acción sistemática, y de una visión potente, redistributiva de los sistemas educativos, ¿no? Entonces creo que la gobernanza va de la mano de la equidad también, ¿no? Muchísimas gracias. Y esta última pregunta, muy vinculada a la anterior, me parece es para Ricardo, y bueno, muy interesantes los puntos que se trajeron a la conversación en relación a los ciclos de cambio en la región, la heterogeneidad, la centralidad de los sujetos, entre otras cosas, y pareciera que en la actualidad estamos parados sobre cierto retroceso en relación a este ciclo de cambios, ¿no? ¿Cómo podés leer, Ricardo, esta nueva etapa y este desdibujamiento de los acuerdos políticos posibles? Más que un retroceso, yo creo que estamos ante unas situaciones de incertidumbre, porque hay algunas cosas que efectivamente han avanzado o que se han mantenido y que empiezan a generar algunos elementos. Es cierto que también estas alternancias y esta polarización a la que Axel hacía mención hace un momento, dan cuenta de quiebres claros y refundaciones de cosas que nos pasan factura. Pongo solo dos ejemplos. Hasta el año 2015 en América Latina, México, Ecuador, Perú y Chile tenían carreras docentes con enfoque meritocrático, y algunos países como República Dominicana y Colombia mantenían algunos elementos. Y en México, luego del cambio de gobierno, no solo se cambia la política, sino que se da vuelta a la intención política detrás de la política docente. Por lo tanto, hay una afectación clara en el tema. Sin embargo, encontramos por otro lado alternancias que hacen que se mantengan algunos asuntos y que me hacen pensar en algo asociado a lo que mencionaba Axel hace un momento, pero también en una de las intervenciones anteriores, Florencia, que yo creo que espalda técnica, diríamos, en el diseño de las políticas y su implementación, y legitimidad social son una muy buena combinación para que las políticas se sostengan aún con algunas incertidumbres, ¿no es cierto? Algunas alternancias. Es más difícil quebrar la sostenibilidad de una política independientemente de su sostenibilidad económica, que es fundamental y que formaría parte de otro análisis para pensar en eso, ¿no? En la capacidad técnica de la política y de la legitimidad social. Yo estoy convencido de que una política pública y una política educativa existe en el momento que la gente se apropia de ella. Si la política pública no es apropiada por las personas, no la tomamos, probablemente esté condenada a desaparecer en el tiempo o ser sumamente débil. Muchísimas gracias por esa última reflexión. Me hace acordar a esta idea de pacto educativo, ¿no? Y de cómo eso tiene que estar en todos los niveles del sistema. Bueno, hay muchísimas preguntas más que no vamos a llegar a contestar, que están ahí en el chat, pero quedarán para retomar en los futuros ciclos que tengamos de discusión. Y me gustaría cerrar con a cada uno de nuestros invitados. Le hemos pedido que eligiera una captura de pantalla de Citial, y que a partir de esa captura, yo les había dicho 3 minutos, pero ahora va a ser 1 minuto y medio para poder cerrar puntual. Nos puedan decir por qué la eligieron y cuál es el desafío que creen que representa para nuestra región. Así que ahora van a compartir la primera imagen acá para que la pueda ver el público, que es la que eligió Florencia. Ahí está. Florencia, ¿querés arrancar con contarnos por qué elegiste esta imagen? Sí, bueno, sí, elegí esa imagen, un poco ya hemos nombrado un poquito esto, porque me parece
mirando la base de indicadores del sitial, la base propiamente de las fuentes, ¿no? De las encuestas hogares, que nos da tanta información y que nos muestra el contexto de los alumnos, que es justamente la parte de eficiencia interna y permanencia, donde por ahí hay mucha información disponible y es interesante analizar, pero es a su vez donde están hoy para mí los desafíos más importantes en cuanto a la producción de información. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el proceso que ocurre cuando los alumnos ya llegan a la escuela y antes de que finalicen. ¿Qué ocurre ahí? Y poder dar más información al respecto. Así que por eso elegí un poquito esa imagen. Muchísimas gracias. Y pasamos a la siguiente, que es la que eligió Axel. Bueno, como decía al principio y mencionaron los colegas, invito a navegar la página porque tiene mucho material y puse esta parte porque creo que estos perfiles de país están muy completos, actualizados, son como una especie de puerta de entrada, ¿no? Cuando uno está haciendo investigación, quiere hacer un poco, empezar por algún lugar con algún país que quizás conoce poco, y me parece que esta es una muy buena puerta de entrada, con datos, con la normativa, las políticas más relevantes. Bueno, invito a todos los que están hoy participando que naveguen en general el sitio, y es una especie de Wikipedia de la política educativa de América Latina, pero con manos muy serias que la han construido, ¿no? Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Y ahora la de Ricardo. Estaba apagado esto. A ver, la verdad es que me pusieron en un aprieto, porque yo quería compartir cada uno de los pantallazos de Sitial, porque creo que todos tienen una utilidad mayor, pero esta la elegí por dos cosas. Una, y la más importante, es porque creo absolutamente en la necesidad de seguir haciendo más investigaciones sobre políticas educativas en clave comparada. Sobre todo ahora en el que, como he sostenido y hemos compartido de alguna manera Florencia y Axel, todo es más heterogéneo, ¿no es cierto? Hacer políticas comparadas, investigación de políticas comparadas en los 90 era relativamente más fácil porque la mayoría de países tenían más o menos el mismo esquema de cambio. En cambio ahora no, y creo que se hace necesario e importante. Y segundo, porque creo que tenemos que fortalecer esa relación entre los países latinoamericanos. Esta idea de mirarnos a nosotros mismos resulta fundamental. La segunda razón es una razón muy funcional para que vean que la página sirve, ¿no es cierto? Y la otra semana estoy en la Universidad Federal de Minas Gerais con un seminario sobre reformas en América Latina, y parte de la información que vamos a utilizar en el seminario es Sitial, y por eso es que elijo esta parte, porque ahí vamos a entrar con los colegas en Brasil a mirar cada uno de estos elementos comparados para poder entender un poco nuestra querida región, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Y bueno, me pasó un poco lo mismo que a vos, Ricardo, pero hice un poquito de trampa y dije, bueno, hago un collage acá de imágenes y elegí esta para cerrar, porque me parece que parte del ADN de Sitial, de lo que se armó en Sitial, que ya cumple 20 años, tiene que ver con estas diversas puertas de entrada que tiene a los temas de política educativa, pero no solo diversas puertas de entrada, que son tanto las 3 bases que estuvimos conversando hoy, como también estos panoramas regionales por ejes temáticos, o los perfiles de país que mostraba Axel en su captura, sino también cómo estas distintas puertas de entrada lo que buscan es establecer distintas conexiones que se puedan ir ajustando a lo que está investigando o analizando cada funcionario, cada alumno, cada profe en un momento, y con eso ir construyendo esta reflexión sobre las tendencias, y en ese sentido me parece que la reflexión de hoy sobre qué cosas continúan, dónde hay rupturas, dónde estamos hoy en la región, me parece que ayudó muchísimo y que está bien anclada con esto que queremos
que pase en Sitial. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo a cada uno de ustedes de haber estado acá, haberse tomado el tiempo. Hay muchísimos comentarios en el chat sobre lo claras que son las presentaciones, que estoy totalmente de acuerdo, fueron claras al punto, así que muchísimas gracias por eso, y también las conexiones que me parece que pudimos ir haciendo y que nos van a servir para seguir pensando estos temas en los futuros seminarios. Así que les agradezco muchísimo y le paso la palabra a Bianca, salvo que alguno de ustedes quiera comentar algo antes, nos quedan 3 minutitos, así que entonces sí le paso la palabra a Bianca para hacer el cierre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luli, muchas gracias Alejandra. Me sumo bueno, el agradecimiento a panelistas y a todas las personas que han participado de este encuentro, a todo el equipo que ha hecho posible este encuentro tan enriquecedor. Es lo que nos proponemos con Sitial, que sea un espacio de reflexión, de poner en tema agendas relevantes, significativos sobre la política educativa de la región. Felicitarlas, han sido unas ponencias excelentes, muy claras, como decía Luli. A toda nuestra audiencia quisiéramos invitarlos a que visiten, insistimos, la nueva página de Sitial, cuyo link está siendo publicado en estos momentos en el chat. Allí van a poder consultar nuestras 3 bases de datos que han sido mencionadas y poder seguir profundizando en el análisis de todos los temas que hemos conversado y de las tendencias educativas de la región. Como bien mencionaba Luli, un poco el ADN de Sitial es esta complementariedad de miradas que creemos que lo hace un sitio tan único y tan especial. Así que bueno, invitadas a ingresar a conocer el nuevo sitio. También aprovecho para recordarles que si son funcionarios o funcionarias o egresados o egresadas de las propuestas de formación del IPE, pueden ser parte de la red de especialistas en política educativa de América Latina, que es un espacio que hoy está reuniendo a casi 2.000 o más de 2.000, perdón, funcionarios y funcionarias de la región, con el propósito justamente también de ser un espacio de debate, de promover la colaboración, el diálogo, el intercambio de conocimientos entre funcionarios, funcionarias y personal de los diferentes ministerios de la región. Así que bueno, pueden ser parte de la red, pueden postular en el enlace que también va a estar siendo publicado en estos momentos en nuestro chat. Y además, sigo con los anuncios parroquiales, pueden ingresar al portal también del IPE UNESCO y conocer también nuestra oferta de proyectos, nuestra oferta regular y a medida también de cursos de formación que buscan, que son para funcionarios y funcionarias de los ministerios de educación de la región y buscan justamente también una actualización permanente, poder fortalecer sus conocimientos, sus habilidades, cada vez de manera más ajustada a las necesidades de las diferentes carteras educativas y de los diferentes países. Así que bueno, queremos contarles también, por último, que en el sitio del evento, que también, reitero, está siendo publicado en el chat en este momento, van a poder tener disponibles todas las grabaciones del ciclo, la de este encuentro y la de los próximos 2 encuentros, así como también van a tener una breve encuesta del seminario y su certificado de participación. ¿Qué más decirles? Una de las cosas más importantes también que me queda por decirles es que el próximo jueves, que va a ser 17 de agosto, también a las 14 horas de Buenos Aires, los vamos a estar esperando para poder seguir conversando con ustedes sobre desafíos en el planeamiento e implementación de políticas educativas, contando con la perspectiva de funcionarios y de funcionarias de alto nivel de la región. Vamos a continuar esta conversación, estos diálogos, así que no se pierdan nuestra segunda cita, que va a ser tan interesante como este primer encuentro. Las invitamos enfáticamente, esperamos verlos de vuelta la próxima semana. De verdad, muchísimas gracias a todas y a todas por habernos acompañado.